Partimos entonces, muy buenos días a todos, gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación del Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Pontificia Universidad Católica y de Diario Financiero. La idea de esta mesa es debatir sobre el rol que juega hoy la innovación en las empresas y en su sostenibilidad, y también en la sociedad, particularmente cambiante y desafiante hoy en muchos ámbitos políticos, económicos, sociales, de salud, en fin. Hemos estructurado esta mesa de la siguiente forma. La idea es 3 bloques de conversación, más o menos de 20 minutos cada uno para terminar a las 10:20. Yo les voy a contar los bloques en los que está dividido y idealmente ustedes piden la palabra, yo se las doy, si no, les dirijo la pregunta para que podamos hacer esta conversación. Y eso, les voy a pedir primero entonces que nos presentemos para que todos nos conozcamos, y bueno, parto yo soy Teresa Espinosa, soy subdirectora del Diario Financiero. Julio Pertusé, soy profesor de la Escuela de Ingeniería y director del Magíster en Innovación de la Universidad Católica. Jorge Salvatierra, estoy dedicado a ser director de empresas, soy presidente de CAP, presidente de Canal 13 y director de Entel. Magdalena Guzmán, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Venture Capital. Hola a todos, mi nombre es Felipe Alcalde y estoy a cargo del área de Innovación, Tecnología y Venture Capital en CNTC. Yo soy Mike Leatherbeard, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas y especialista en Innovación y Estrategia. Yo soy Tina Petó, emprendedor. Alan García, director ejecutivo de Sofofa Hub. Yo soy María Rosángela Romo, sigo de Estado de Chile, también hago clases en la universidad, así que hago varios roles y soy directora de empresas. Hola, mi nombre es Marcos Rivas, soy presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el primer bloque es reactivación económica y contexto país. Y la primera pregunta, o tema, más bien, es: vivimos un momento económico complejo con una importante desaceleración económica, alta inflación, incertidumbre política y social. ¿Cuál es el rol que debería cumplir la innovación en un contexto país como el que estamos viviendo hoy? No sé si alguien quiere partir. Yo feliz de partir, si nadie más quiere partir. Mira, me parece interesante la pregunta, porque de alguna manera sugiere o se puede interpretar como que la innovación debiese venir a resolver como una especie de medicina o medicamento el problema en que estamos viviendo o la situación en la cual estamos viviendo. Y creo que esa es una perspectiva que puede ser un poquito ingenua, toda vez que la innovación requiere ciertos elementos, ¿ya? Y quiero hablar acerca de 3 cosas que son particularmente relevantes. Una tiene que ver con la inercia, la segunda tiene que ver con la incertidumbre y la tercera tiene que ver con los ingredientes. ¿Va? Acabo de inventar las 3 I de la innovación, ¿eh? No, pero mira, te voy a explicar las 3. Mira, la primera tiene que ver con los ingredientes. La innovación, muchas veces hablan de que hacen la analogía con poner la mesa, ¿ya? Cuando tú vas a tener una cena, tienes que tener todos los ingredientes para la mesa. Entonces vemos, por ejemplo, esta mesa y hay platos, hay copas, hay cubiertos. Si una de estas cosas falta, no puedes tener una buena cena, ¿ya? Entonces, todos estos elementos que son súper importantes y difíciles de implementar en una sociedad, requieren o generan, digamos, algún nivel de coordinación, y entro a la segunda I, que es la inercia, ¿cierto? O sea, uno toma tiempo implementar estas distintas cosas, toma tiempo echar a andar o colocar los ingredientes en la sociedad para que la sociedad efectivamente sea innovadora, ¿ya? Entonces, uno no puede esperar de que de un día para otro digamos, ok, ¿sabes qué? Estamos viviendo un momento complejo, traigamos a los bomberos de la innovación para que resuelvan de una vez por todas esta situación. No, este es un proceso súper largo, de décadas y décadas, ¿cierto? Que como sociedad uno tiene que ir armando y construyendo. Entonces,
la fragilidad de esta mesa es que si es que alguien llega y da un portazo o rompe alguna de las cosas o golpea la mesa, se empieza a romper un poquito algunos de los elementos. Y la tercera parte tiene que ver con la incertidumbre, ¿ya? Y aquí es un elemento positivo para la innovación, porque la incertidumbre es esencialmente el desconocimiento del riesgo. Es decir, la incertidumbre en el mundo es básicamente no saber cómo va a ser el futuro. Muchas veces lo asociamos como una cosa negativa, pero la incertidumbre puede ser también llevarnos a un lugar positivo. Y ahí es donde, como sociedad, en la medida que tengamos la capacidad de convivir con la incertidumbre y construir nuevos futuros que sean mejores, son buenos momentos. Entonces, no todo es malo. El hecho de que vivamos en incertidumbre puede inducir a que efectivamente como sociedad podamos crear nuevas cosas. Así que quería simplemente dejar esas... Oye, yo puedo hacer la contraparte de Mike, que súper académico, a mí me encanta, lo sigo hace mucho tiempo, pero yo soy práctica y creo que, dado los tiempos, no hay tiempo, se nos acabó el tiempo, estamos para atrás. Sí es cierto que las empresas y también en Chile, la élite económica ha podido salir y ver buenas prácticas y ver lo que se está haciendo ahora en Venture Capital, en investigación y desarrollo. Yo un tiempo trabajé mucho en los rankings que pesaban a las empresas en temas de sostenibilidad, de innovación, y siempre cayéndonos del ranking al final. Y era un tema de, oye, no, que somos un país en desarrollo, no podemos ser Singapur, no podemos ser Noruega, no podemos reinventarnos como Finlandia. Y la verdad es que hoy día está todo para hacerlo. Entonces creo que éramos un país fragmentado, ¿qué mejor que el Estado y la sociedad civil haga, pero en forma tangible, cambios ya? Se están dando, pero creo que dado el tiempo hay tanto que hacer. A mí me llama la atención, todos aquí somos muy privilegiados de tener conocimiento, educación, estudios y de poder también haber viajado. Yo no veo un Silicon Valley, un Israel impresionante, y hoy día también las empresas viendo soluciones afuera, cuando aquí hay tanto talento. Entonces creo que hay que ordenar eso, bajarlo. Hay chiquillos en todo, da lo mismo hasta incluso en el colegio que estaban, que si son tan inteligentes, y yo creo que los chilenos somos súper inteligentes, que podemos salir adelante. Entonces creo que hay que dar los medios, hay empresas que ya lo están haciendo, y eso viralizarlo, eso difundirlo, saber cómo se hace. Yo tengo varios sombreros y, por ejemplo, soy directora de la Cámara de Comercio Asia Pacífico. La cantidad de becas que hay que no se otorgaban, también hago mea culpa, y que no se difunden, la gente no sabe cómo acceder. Entonces siempre es un grupo igual. Yo creo que bajar, que otro mundo, que regiones, que chiquillos en concursos puedan obtener ayudas, ellos no la van a ir a pedir y nosotros tenemos que llegar a ellos. Así que creo que los tiempos corren demasiado rápido, un mes, un año, y tenemos que nosotros todos aportar y ser entes de cambio, pero ya. A propósito de lo que dice la segunda pregunta, tiene que ver con justamente la gerencia de innovación en la empresa, el Venture Capital, y cómo eso se puede o no puede convertir en una tendencia creciente. Pareciera que sí, pero no sé si es muy lento. Sí, bueno, primero gracias por esta instancia de conversación, que rico además encontrarnos con caras todas conocidas y todas parte de una industria. Habla que efectivamente hemos venido construyendo este ecosistema en el que somos hoy día parte, que no es una moda, no es una tendencia, no es una locura, no partió hace un año ni dos, ni con este gobierno ni con el anterior. Es una política pública que parte hace 20 años atrás y más, con los primeros fondos de capital de riesgo, todo un desastre, vamos a decir las cosas como son, y los primeros capitales de semillas, que también un desastre. Pero en el tiempo hemos ido aprendiendo, madurando, hemos ido sumando elementos que agregan a este ecosistema y ha ido logrando transformar a Chile en un hub de emprendimiento, innovación, de capital de riesgo. Pero no me quiero quedar con eso porque efectivamente eso lo sabemos todos y somos todos parte de eso. Me quiero quedar justamente con tu último comentario, Teresa, a propósito de el rol que empiezan a tomar las gerencias de innovación
o de venture capital o corporate venture capital en las compañías. Solamente un resumen de las adquisiciones en el último tiempo. Facebook adquirió Instagram en $1 billion. Facebook compró WhatsApp en $16 billion. Google compró YouTube en $1.65 billion. Y Microsoft compró LinkedIn en $26 billion. ¿Qué nos dice esto? Una cosa así como un dulcecito. Yo creo que estamos enfrentados a un punto de quiebre. Así como en algún minuto veíamos en la historia de la humanidad que transitábamos desde el paleolítico al neolítico, hoy día estamos transitando, sin darnos cuenta, pero siendo totalmente actores protagónicos, en abordar la era de la transformación digital. Por lo tanto, la velocidad de la que habla Gina es clave, porque lo que estamos viendo en esta inmensidad de financiamiento, por ejemplo, de empresas tecnológicas, hablan o responden que estas empresas tecnológicas están respondiendo a la velocidad del cambio en la humanidad que estamos transitando. Por lo tanto, y me quiero hablar de eso, no se trata de que hoy día se puso de moda el venture capital o el corporate o las startups o Startup Chile, que ya ha sido una moda hace 12 años, sino que hoy día es una urgencia, y en esto estoy totalmente alineado a lo que decía la Gina, cuando Francisco Guzmán habla que el Big Bang del Venture Capital ocurrió en el 2021 con un crecimiento de 1.700% en inversión. No estamos hablando de que de nuevo es una moda o es una tendencia, es una urgencia, porque es la manera en que vamos a lograr resolver las problemáticas no solo de Chile, no solo de la región, de la humanidad. Y en este sentido, yo soy bien crítica de las gerencias de innovación al interior de las compañías. No creo que sirvan tanto, con todo respeto, ahí podemos conversarlo, pero las gerencias de innovación, yo creo que en las grandes compañías, incumbentes necesitan hacer un cambio profundo, radical, en la manera de abordar los dolores de la humanidad. Por lo tanto, eso no viene desde una gerencia aislada, sino que viene de un cambio paradigmático al interior de las compañías que atraviesa desde el presidente del directorio, los directores y los ejecutivos. Si alguno de ellos no respira capital de riesgo, startups, innovación, como parte de responder a las necesidades, esa empresa incumbente se va a quedar fuera, no va a ser parte de la transformación digital que estamos viviendo. Entonces yo creo que hoy día estamos en una alerta. Todo lo que ha ocurrido en términos sanitarios, sociales, financieros, económicos, es una alerta tremenda, una oportunidad, un enfrentarse a esta incertidumbre, que yo siento que de la mano de la innovación, de las startups, del capital de riesgo, vamos a poder salir más fortalecidos si es que nos logramos subir de manera correcta a este carro. Yo creo que concuerdo con varias de las cosas que mencionó Ángeles. Yo veo realmente y a mí me emociona, y genuinamente esa es la palabra, ver el momento en que se está generando. A mí me ha tocado hablar con un montón de compañías, y como bien dice Ángeles, yo estoy súper de acuerdo que eso tiene que estar en el centro, y ni siquiera de la estrategia, antes de la estrategia, del propósito de la compañía. Luego bajar a esta estrategia, y a mí me ha tocado conversar con varias compañías, en parte de esa conversación algunos están acá, han participado, con gerentes generales de compañías grandes y medianas en Chile, con directores de compañías que realmente están viendo esta urgencia de colaborar, esta urgencia de cambios más discretos, no tan incrementales, ¿no es cierto? Y viendo y colaborando también en compartir aprendizajes de cómo podemos hacerlo mejor, qué cosas están funcionando, qué cosas no. Yo realmente veo un momentum emocionante de colaboración. Y uno ve, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, como por ejemplo en el diario financiero, de colaboraciones bien interesantes y en distintas industrias, ¿no es cierto? El mundo digital, el mundo fintech es uno, pero hay muchos otros, ¿no es cierto? Todo el desarrollo en el espacio donde jugamos nosotros, de startups o de innovación o de proyectos disruptivos, en generación de bioeconomía, en sustitución en materialidades más amigables con el medio ambiente. Hay un montón de impulso que es tremendamente notable. A la segunda parte de la reflexión, es si es que esto es una moda o no, yo creo que no. Sin duda hay ciclos, o sea, uno puede ver hacia atrás
y hay consultoras que han estudiado esto, qué sé yo, que existieron ciclos en donde el Venture Capital o el Corporate Venture Capital subió mucho y después en otro ciclo volvió a subir. Mi perspectiva es que en Chile, por lo menos, y yo lo veo por la oportunidad de la compañía que opera en distintos países de la región, en Europa, en Estados Unidos, en China, globalmente esto está muy fuerte, ¿no es cierto? Globalmente hay una conciencia muy potente de la colaboración y la colaboración con startups, por ejemplo, como un vehículo estratégico potente para materializar la estrategia. Yo veo cada vez más alineamiento desde el directorio hasta los ejecutivos, gobiernos de estas iniciativas de manera distinta. En nuestro caso, el Corporate Venture Capital lo tenemos estructurado con un gobierno independiente, con lógicas bastante independientes de la corporación y en constante evolución, por lo demás, porque uno lo que piensa después, el día a día te va enseñando que un montón de ajustes son necesarios. Entonces yo soy súper optimista. Yo creo que hay casos de éxito que todavía nos debemos, pero que yo también me lo tomo con una tremenda responsabilidad. Yo creo que hay mucha gente en el ecosistema con esa responsabilidad de que se concreten más casos de éxito disruptivo y que luego hagan que esto sea como una avalancha de cambio, ¿cierto? Eso yo me gustaría aportarle esta vez. Para complementar un poco del lado de la empresa, yo creo que si uno mira las declaraciones de un 80% de las empresas incluyen el tema de innovación, en el propósito, en los valores, en los compromisos, en algo. Pero creo que es un poco iluso de parte de muchas de nosotros, la empresa, pretender imponer esto como un decreto. O sea, la innovación no se impone por decreto. Hay que crear una cultura. Nosotros en CAP, en un minuto, creamos un centro de innovación aquí a 3 cuadras. En el primer piso lo hicimos espectacular, precioso, bonito. Y nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido porque nuestras operaciones están en el norte, están en el sur. Y tener acá una cosa media enclaustrada, en teórica, la desarmamos en un año. En un año y medio nos dimos cuenta que no tenía sentido. Y llevamos la innovación a la operación. Supervivencia es una gran inspiración para innovar. Incumbente dormido es otra. Yo fui parte del proyecto de BTR original, cuando nos dimos cuenta que en esa época CTC, hoy día Telefónica, era un incumbente dominante, totalmente dormido, en una inercia gigante, y que había un espacio. Hacíamos estudio de mercado y todos los clientes decían, si me dan una opción yo me cambio. Esa era la respuesta de todos. Y creamos una opción. Entonces uno tiene, y la otra es arbitraje, que es un poco lo que hace la FinTech, de arbitrar una necesidad, una rapidez, una agilidad. Pero uno tiene que tener esas cosas en mente desde una empresa, que nosotros además las empresas tenemos el gran riesgo, yo lo vi muchas veces, que nosotros entramos a una startup, hacemos una inversión y la adormecemos, y la liquidamos al final. Muchas han muerto, son adquiridas y después se pierde todo el espíritu y se adormece. Entonces hay que tener todo eso, esos temas en cuenta cuando uno desde una empresa busca generar la innovación. Nosotros en Huachipato, por ejemplo, tenemos idea de una innovación espectacular que nació de hidrógeno verde, pero nosotros no somos generadores de energía. Dijimos, ¿cómo nos podemos meter? ¿De qué nos puede servir? Y encontramos una aplicación de hidrógeno verde para reducir el hierro con una reducción gigante de CO2 y vamos a poder producir acero verde. En pocos años más conseguimos socios extranjeros y una innovación en el área de hidrógeno verde, pero totalmente distinta a los proyectos que son más bien de generación de energía. Entonces uno tiene que buscar esa aplicación cuando uno es empresa. El startup pequeño tiene otra motivación, otro momento, otra inercia, pero uno desde la empresa tiene que buscar ese tipo de razonamiento y de justificaciones para embarcarse en esos procesos. Y cuestión de chilena, ¿no? Es que es una combinación. El proyecto de hidrógeno verde son ingenieros chilenos de Huachipato, pero también un grupo ítalo-alemán que tenía algunos avances. Y conseguimos financiamiento de Corfo. Hay una triada bien virtuosa. Quisiera complementar un poco con lo que algunos han mencionado. Como ustedes saben, la Asociación Chilena de Venture Capital reúne no solo fondos tradicionales de Venture Capital, sino que también Corporate Venture Capital, o sea, empresas que tienen su brazo inversor directamente. Y la verdad es que tengo ahí como comentario que estoy bastante de acuerdo con Felipe, en el sentido de que
no es una moda, esto es una necesidad. Obviamente, si ustedes revisan las grandes empresas Forbes, todas ellas tienen brazos de venture capital, de corporate venture capital. Aproximadamente entre el 30 y el 40% de la inversión de capital de riesgo a nivel mundial viene de los corporates. Ellos en general están en tickets un poco más grandes que los fondos. Por lo tanto, son totalmente fundamentales y las empresas transnacionales que están acá en Chile tienen su brazo de corporate, pero las empresas nacionales ya lo tienen claro. Lo que pasa es que, como han mencionado todos acá, es un proceso de largo plazo que tiene que tener, ¿verdad?, un gobierno corporativo aparte, donde los resultados no se ajustan a los KPIs de la empresa en su función común. Por lo tanto, es un tema de largo aliento. Pero sí podemos ver que esto ha ido surgiendo y se ha ido consolidando. La asociación hace 3 años tenía 3 empresas que hacían corporate, hoy en día tiene más de 10. ¿Ya? Por lo tanto, hay 10 empresas que están haciendo inversión, porque como tú mencionas, hay estudios que hablan de que muchas empresas tienen sugerencia de innovación, que es el corporate venturing, o sea, innovación abierta en general. De esos también hay más de 10 haciendo trabajo sistemático con startups. Pero es cierto, y ahí concuerdo con Ángeles, que efectivamente, para que sea real, tiene que ser algo serio, y no terminar en las startups. Hay que saber hacerlo. El adquirir el 50%, 51% de una empresa, la va a terminar matando, porque esta empresa tiene que crecer, tiene que salir. Entonces es importante saber hacerlo, y yo creo que hoy en día las empresas se dieron cuenta y lo están tomando con un plazo. O sea, efectivamente, como les menciono, esto no es fácil y están aprendiendo y están tomando el camino. Parten con innovación abierta y, como les digo, hay más de 10 haciéndolo en forma seria, que son miembros de la asociación, y hay más de 10 que ya están invirtiendo, entre ellos, por supuesto, CMPC. Por lo tanto, creo que lo que está sucediendo es muy bueno. Obviamente que hay que seguir trabajando en difundir esto, pero ya está. O sea, la empresa que no lo está viendo, que no lo está haciendo o que tiene la inquietud, seguramente de aquí a unos 10 años más ya no va a existir. Pero la pregunta es este sentido de urgencia del que están hablando y que coinciden. ¿Hay que dejar pasar el tiempo para que las empresas consuman o hay que tener herramientas políticas, quizás? Por supuesto, incentivos. Por ejemplo, así, muy claro y preciso, y la asociación lo ha transmitido así y ha creado minutas de fomento que muchos de ustedes conocen. De hecho, Corfo ha trabajado con nosotros, etcétera, al igual que Sofofa. Existen leyes hoy por hoy que tal vez no están funcionando tan bien o no están teniendo tanta tracción, como la ley de I+D. Tú la puedes aprovechar si estás haciendo innovación al interior de tu empresa. Pero obviamente los que hacen innovación al interior de las empresas no puede ser una pyme, porque tener un departamento de innovación es algo muy caro, donde tienes, por ejemplo, ejecutivos que tienen PhD, etc. Por lo tanto, una pyme que está tratando de llegar a final de mes, de pagar los sueldos, etc., no puede darse el lujo de tener un departamento de innovación. Pero sí podría darse el lujo o invertir en innovación, que es lo que tú mencionabas, digamos. Podría o bien adquirir startups o sí invertir para estar cerca de las startups que están haciendo disrupción en su industria. Y eso podría ser parte de un incentivo tributario, como lo tiene la ley de I+D, sí, pero, por supuesto, que haciendo la innovación al interior, pero se podría también externalizar. Y eso es una manera de hacer innovación. Obviamente es una apuesta y muy arriesgada, incluir de alguna manera a esa empresa dentro de la gran empresa con una inversión. A ver, varias cosas. Lo primero es que tengo una discrepancia un poco más teórica con Magdalena sobre el tema del uso del incentivo tributario, porque lo que subyace acá es que se tiende a confundir I+D con innovación, ¿ya? Y eso es un error, en el sentido de que el I+D lo que genera son bienes públicos que no son apropiables, y al no ser apropiable, de ahí, es el famoso paper de Arrow del 62, dicen que en ausencia de algún tipo de mecanismo de subsidio por parte del Estado, va a tender a subprovisionarse la generación de este tipo de conocimiento. Entonces, por eso existen un subsidio a lo que es el proyecto de ley de I+D para poder generar este conocimiento, y este conocimiento se presume que no es apropiable, que es algo totalmente distinto que lo que sucede cuando una empresa adquiere una startup, porque eso es por definición conocimiento que yo estoy apropiando, ya sea en la capacidad, en las tecnologías, en el equipo humano, hay una apropiabilidad. Entonces, yo quiero
me gustaría partir distinguiendo entre lo que es I+D de lo que es la palabra innovación. Pero y cuando inviertes, no cuando compras total, pero cuando inviertes. Cuando inviertes lo que nos... Ahí está Nosotros mandamos un proyecto de ley de reforma, estoy hablando como ex subsecretario ahora, no como académico, dejamos ingresado un proyecto de ley, habíamos estudiado algunos mecanismos para que efectivamente las startups que hiciesen I+D por los procesos de certificación de los proyectos de I+D de Corfo pudiesen tener a su haber ese crédito y ese crédito después eventualmente, como sucede en Colombia, en otros países, se pudiese transar, ¿ya? Pero desgraciadamente no llegó al borrador final por otro tipo de consideraciones, pero todavía hay una instancia legislativa. El proyecto de ley de I+D tiene vigencia hasta el año 2025, así que sí o sí va a tener que avanzar durante esta legislatura. Así que hay oportunidades también para poder ir perfeccionando una ley que, dicho sea de paso, es la tercera más generosa de todos los países de la OECD. Pero ¿qué tanto se usa? Si ese es el problema. Pero impacta. O sea, y ahí quiero ir al siguiente punto, que es más profundo, porque en la forma en que se formuló la pregunta fue: tenemos muchos problemas como país, necesitamos más innovación. Y yo sí creo que hay un riesgo al momento de decir que la innovación es la solución de todos los problemas, porque caemos en un modelo de déficit, porque nos empezamos a mirar con el resto de los países y decimos: es que nuestros problemas es porque invertimos poco en I+D, entonces nos ponemos como meta aumentar un indicador, que es el gasto en I+D, pero no nos estamos dando cuenta cómo pueden existir oportunidades que van más allá de ese indicador, o que ese indicador tiende a rigidizar lo que es una discusión de política pública, ¿ya? Y eso yo creo que es un riesgo. ¿Qué cosas sí podemos empezar a discutir, que son cosas distintas? Más que ver lo que nos falta, que es un poco el déficit, nosotros podemos llegar a tener es ver cuáles son aquellas oportunidades que tenemos o aquellos desafíos como sociedad que nosotros tenemos. Y tenemos tremendos desafíos. Y aquí trato de ir saliendo un poco del típico debate que existe entre las administraciones, de lo que han sido el gobierno del presidente Piñera, lo que fueron los gobiernos de la presidenta Bachelet y lo que es la actual, un poco administración entre cuánto se dirigen o no ciertos sectores, porque hay ciertos problemas que son transversales a distintos sectores de la economía. Y me gustaría concentrarme en eso. Por ejemplo, el tema del uso del agua, ¿ya? Impacta a la agricultura, impacta a la minería, ¿ya? El tema de cómo podemos mejorar nuestra resiliencia ante los desastres naturales. Chile ha perdido año a año un 1% del PIB por desastres naturales durante los últimos 30 años. Y no hay otro país a lo mejor que tenga esta geografía que implique que nosotros tengamos que desarrollar esas capacidades como país para efectos de poder ser más resilientes. Nosotros vamos a ser el primer país que va a envejecer dentro de Latinoamérica. Somos el país que más rápidamente está envejeciendo. O algún otro tipo de oportunidad que nos pueden estar entregando los laboratorios naturales, la observación del espacio, la astronomía, que tengamos 75% de toda la capacidad de observación del mundo, de las estrellas, nos abre una oportunidad también para poder decir: hoy aquí podemos tener algo en Big Data, porque la astronomía no es otra cosa que ciencia de datos, y la ciencia de datos es transversal a toda y cada una de las industrias. Entonces sí se pueden empezar a estructurar debates sobre innovación que pueden llegar a ser transversales, pero que no partan de la premisa del déficit crónico que siempre han estado plagados un poco lo que son los discursos: que no somos innovadores porque invertimos poco y tenemos que mover un indicador. Aprovechar el laboratorio natural que somos, digamos, para muchas... Marco, Alan y Mike. Gracias. Bueno, agradecer primero la invitación y estar con todos ustedes, la verdad que es un honor. Creo que estar conversando hoy día respecto a la importancia de la innovación es importante, pero soy dirigente gremial y les tengo que contar que hay un montón de cosas antes de la innovación que están pasando en este país que no son indiferentes al capital de riesgo. Yo les voy a contar un par de cosas. En Chile, el 53% de los empleos los generan las MIPYMES, pero aportamos menos del 10% del PIB. Eso significa que el mercado de la torta completa, de 1.000 pesos que se venden, 100 pesos los venden los emprendedores y las pymes. Los emprendedores y las pymes. Hoy día el nivel de endeudamiento de las emprendedoras y las pymes es brutal por la crisis económica que genera la pandemia, que genera la crisis social. Hoy día estamos tremendamente endeudados, complicados, deudas de IVA, renta, leyes sociales, patentes comerciales, etc. Una ley de pago a 30 días que no está funcionando.
Hoy día el tiempo de pago en una empresa privada es de 39 días, pero en realidad entre que nos permitió facturar, estamos contabilizando los 39 días. Siendo ley. Siendo ley. Y hacia atrás, por lo menos hay 60 días entre que entregamos el producto y nos permite facturar, que no nos pagamos. No podemos coger insolvencia. Hay una ley de insolvencia de rendimiento que nos sirve para emprender a las pymes. Yo sé, esto puede ser un déjà vu para Julio, porque esta cuestión me la escuchó 1000 veces, pero bueno, tengo que hacerlo. Ya no estoy en ese error. ya está en tratamiento, ya va a dejar ese malo discurso. Hay una serie de cosas higiénicas que tiene el país que si no las solucionamos, nunca nos vamos a poder encaminar al desarrollo. Para que Chile realmente crezca que se encamine en el país del desarrollo, tenemos que poner en el camino del crecimiento del desarrollo económico a los emprendedores y las pymes en el centro, porque si no los ponemos, no vamos a generar mejores sueldos, no vamos a generar mejores pensiones y no van a pasar un montón de cosas que queremos que pasen. Súper simple, súper simple. Un ejemplo, cuando llegué le dije a Julio, menos mal que ya no está en el colegio. La semana pasada tuvimos 6 horas con el ministro de Economía negociando un subsidio para el alza del salario mínimo. O sea, un subsidio, el salario mínimo se va a aumentar de 350.000 con tu empresa a 380.000 y en agosto va a llegar a 400.000 pesos. O sea, un subsidio para 630.000 empleados que trabajan en mi pyme. Entonces, cuando estamos conversando del Corporate Venture Capital, de Venture Capital, de la importancia de la innovación, es importante, es súper importante. Pero hay temas higiénicos que como país no solucionamos y si no nos hacemos cargo de eso, todo lo que estamos conversando y soñando no va a pasar en la potencialidad que queremos. Otro tema, la importancia de la colaboración. Yo tengo 42 años y estoy metido en este ecosistema desde que tengo 25, 27 años. Conocí a María Ángeles hace un montón de tiempo. No, yo estaba saliendo de la universidad. De hecho, estaba saliendo diciendo, no, si no dije la verdad, dije, ¿hace cuánto estáis metida? No, igual que yo. En distintos sombreros. Y desde esa época a la fecha, pucha que cuesta colaborar. La CBC partió con un proyecto de fondo que está muy orientado a las startups cuando Andrés Meirovich era presidente. Yo le dije a Andrés, antes de que fuera presidente, Andrés, si que yo llego a ser presidente, eso lo vamos a tomar con fuerza desde la CBC. Yo ya venía colaborando con la CBC. Pues bien, cambió el presidente de la CBC y dejamos colaborar. Y la SECH se subió con este carro solo, sin colaboración de nadie, y logramos en el último día a Palacios con Julio, que tenía la oreja así de grande ya con el tema del fondo, hasta que lograron despachar un proyecto. Y hoy día necesitamos seguir colaborando. O sea, ¿cómo logramos que proyectos tan importantes, y estoy dando ejemplos, como el proyecto fondo, lo empujemos entre todos? Porque si lo empujamos entre todos, le damos una urgencia que el Ejecutivo la consigue y lo pone antes en la agenda. No es posible que temas tan importantes para el país no seamos capaces de colaborar. Entonces, cuando hablamos de innovación y la importancia de la innovación, y lo que decía Gina, que ya no hay tiempo, yo estoy de acuerdo con ella, ya no hay tiempo, pero ya no hay tiempo para no seguirnos colaborando. O sea, para que pasen todas las cosas en Chile, primero tenemos que colaborar. Segundo, no podemos seguir como la avestruz, escondiendo la cabeza bajo la tierra y haciendo que hay cosas que no pasan en Chile. En Chile no se paga tiempo, no se paga el gobierno. ¿Para qué vamos a hablar del gobierno? ¿Para qué vamos a hablar del Estado? Y las municipalidades ni pagan. Tenemos una ley de insolvencia de emprendimiento que no permite fracasar. Por ende, no hay emprendimiento de verdad. Tenemos una serie de deudas que el gobierno hoy día nos genera políticas públicas para desahogar la caja de las pymes y los emprendedores y puedan salir adelante. Entonces, es súper importante seguir potenciando la industria de capital de riesgo. Una cifra, en Chile la alternativa de financiamiento, la deuda representa cerca del 53% de la alternativa de financiamiento. En Estados Unidos, eso es el 13%. Y las pymes en Chile aportan menos del 10% del PIB y en Estados Unidos el 44%. Entonces, si queremos, no nos quedemos con los grandes titulares que nos gustan, que son los más sexy, de la cantidad de capital de riesgo que tiene Estados Unidos. En 2020 eran cerca de $100.000 millones que tenía en capital de riesgo y de eso el 53% era Corporate Venture Capital.
pero tienen un 44% de la aporte al PIB de los emprendedores de las pymes. Y en Chile tenemos menos del 10%. Entonces, ¿cómo hoy día resolvemos los temas higiénicos? Colaboramos en todos los desafíos, porque si hay un desafío para el país que lo lidera la institución B, todos tenemos que estar con esa institución B, porque es importante para el país. Y yo creo que ese es otro tema que nos falta. Tenemos que empezar a poner por delante a Chile, y si la bajada son los emprendedores de las pymes, bueno, a Chile los emprendedores de las pymes. Pero hay que empezar a dejar de lado las agendas personales y las agendas políticas, porque eso le hace muy mal a Chile. Entonces, mi mirada ¿es importante el Corporate Venture Capital y el Venture Capital? Sí. ¿Por qué? Porque en Chile hoy día el 53% de la alternativa de financiamiento representa la deuda y tenemos que aumentar la alternativa de financiamiento y diversificarla. Pero para ello necesitamos diversificar, aumentar la participación del mercado de los pymes y resolver los temas. Muchas gracias. Oye, bueno, gracias por la invitación. Yo he tenido la suerte de ser emprendedor, de trabajar en el sector público, igual que Julio, y ahora estar en Sofofa, que está como en la mitad de los mundos. Entonces, quería dar un poco mi mirada respecto a lo que se ha dicho y también respondiendo a las preguntas. Lo primero es que creo que, si bien respecto a lo que decía Julio, si bien la innovación quizás no es la solución, ¿no?, a las crisis, a los problemas que estamos atravesando, yo creo que sí las crisis y los problemas que estamos atravesando generan innovación. Y además muchos de los problemas que estamos atravesando en el mundo son desafíos comunes que generan propósitos comunes, y esos propósitos comunes generan colaboración. No son desafíos individuales, son desafíos del mundo, como la crisis hídrica, la economía circular, y tantos otros. Entonces eso es lo primero. Yo creo que, yo estoy con Felipe, yo creo que yo estoy optimista estando en este mundo intermedio. Creo que esta incomodidad, inseguridad, creo que gatilla procesos de innovación. Yo creo que están los ingredientes en Chile. Creo que las empresas, hoy día, empresas como CMPC, como AgroSuper, y varias otras, sobre todo los socios de Sofofa, no, hablando en serio, han evolucionado muchísimo. O sea, uno ve que los procesos, y están muy lejos todavía, falta mucho que avanzar, pero yo creo que hoy día estamos en una situación totalmente distinta en Corporate Venture Capital, en innovación empresarial, etc. Entonces, creo que están los ingredientes, están estas tensiones que generan innovación, pero yo creo que lo que falta es la colaboración un poco. Y creo que la colaboración no ocurre automáticamente. Yo creo que se requiere hacer algunas cosas que gatillen la innovación, la colaboración, quiero decir. A mí me pasó como emprendedor que yo tenía clientes, empresas grandes, y me pasó lo que decía Jorge, ¿no? Que en el fondo trataba de meter mi producto y en el fondo no le pegaba el KPI a los indicadores del gerente que le correspondía tomar la decisión, o me pedían una garantía que no podía generar, etc. Por lo tanto, yo creo que hay temas súper prácticos en el fondo que hoy día son pequeñas trabas, así como hay trabas también regulatorias, como decía Marco, hay trabas en los procesos y que podemos, a través de la articulación, podemos ir mejorando. Y hemos estado trabajando con varias empresas en eso y ahora prontamente vamos a lanzar un programa para eso. Y lo último que quería decir es que así como hay desafíos en materia normativa y regulatoria respecto de, en el fondo, las condiciones habilitantes para las pymes, para los emprendedores, creo que también tenemos importantes desafíos en materia de adopción tecnológica. Hoy día hay tecnologías como la biotecnología, por ejemplo, donde hay tremendas capacidades en Chile y se están haciendo pilotos, hay empresas que están probando tecnología, pero al momento de querer escalarlas, no están las normas. Por ejemplo, la carne cultivada, una cosa, o los biobancos, o bueno, la nanotecnología, tantos otros, que en Chile hay tremendas capacidades y lo vemos en las universidades, en los emprendedores. Los emprendedores pueden pedir perdón, las empresas antes que pedir permiso, las empresas grandes tienen que pedir permiso. Entonces, es súper importante que trabajemos de la mano con toda esta articulación y todo estos esfuerzos que estamos haciendo todos los que estamos en esta mesa. Tenemos que ir de la mano con avanzar en los temas normativos y regulatorios, no solamente en la parte más administrativa, sino que también en la parte de la tecnología y habilitar en el fondo las normas para que las tecnologías
se puedan adoptar cuando estén listas y cuando generemos esta colaboración. Gracias. Oye, Teresa, me encanta este diálogo, este conversatorio, es realmente muy interesante escuchar las distintas perspectivas y de hecho para el Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas este tipo de espacios son importantes porque uno va juntando la praxis con la investigación, con la educación, etc. Y hay varias cosas que se mencionaron acá que me gustaría de alguna manera hacer como una especie de resumen, hago una síntesis de lo que hemos conversado con mérito. En principio hablé acerca de los ingredientes y ya han hablado acerca de los ingredientes. Y hay, algunos de los ingredientes son regulativos, ¿cierto? Incentivos, talentos y cultura. Y quiero hacer doble clic en la parte de talentos y cultura, que es un tema que por lo menos para mí es muy cercano a mis intereses y que creo que como país tenemos que hacer mucho más. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen ustedes del sentido de urgencia. Y me cuelgo de algo que dijo Gina, ¿cierto? De la importancia de generar capacidades humanas, ¿ya? Y hay un concepto que me gustaría dejar sobre la mesa que es el capital emprendedor. Ángeles habrá escuchado que vengo diciendo hace rato este concepto del capital emprendedor. Y de hecho me conecto un poco con lo que dice Jorge, de que la innovación no se impone por decreto, ¿ya? Porque efectivamente las sociedades son construidas por personas, son las personas, hay algo innato de las personas, de la forma en que piensan, de la forma en que actúan, que hace que las sociedades sean de una forma u otra. Si quieres, llámalo de manera poco prolija cultura, digamos. Podemos hablar de qué es lo que es cultura después, pero entonces, capital emprendedor, este concepto. Ángeles y Magdalena hablaron del capital de riesgo, que es parte del capital financiero. Si tú tomas dos personas idénticas y a una le entregas dinero, a esa persona que la única diferencia es que tiene dinero, le va a ir mejor. Por eso se llama capital financiero. Es algo que si tú tienes una ventaja, ¿ya? Hace una década, más o menos, un poquito más de una década, empezaron a hacer investigaciones para comprender este concepto del capital administrador, ¿ya? Tú tomas dos empresas idénticas, la única diferencia es que a una empresa le enseñas cómo llevar un inventario, cómo llevar la contabilidad, cómo administrar eficientemente el negocio, a esa empresa le va mejor, ¿ya? Entonces empezaron a descubrir de que si las personas tenían capital administrador, efectivamente le generaba una ventaja. Hace un par de años con mi coautora de London School of Economics hicimos otro experimento donde dijimos, ¿qué pasa si que tú le entregas otro tipo de conocimientos, habilidades a las personas, que es el capital emprendedor? Tú tomas dos empresas idénticas, dos emprendimientos idénticas, y a una le entregas cierta información. De hecho, el contexto en el cual hicimos este experimento fue Startup Chile, le hicimos un diseño experimental, y descubrimos que hay ciertas cosas que tú le puedes entregar a una persona para que en emprendimiento, en innovación, le vaya mejor. Y por eso se llama capital emprendedor. Entonces, la pregunta siguiente es, bueno, ¿qué es lo que es el capital emprendedor? ¿Ya? Y de alguna manera uno puede conectar con esa cultura, pero hay técnicas, hay cosas concretas que tú puedes hacer. Por ejemplo, el Business Model Canvas es una técnica que la gente usa para hacer ciertas cosas. Pero también hay mindsets, formas de enfrentar la vida, formas de pensar, ¿ya? Y vuelvo a conectarme con lo que decía Jorge. Esto no es una imposición por decreto, es una forma en que se educa a la gente. Y ahí es donde viene un rol importante de las instituciones formativas. Nosotros y los mentores y cualquier instancia donde las personas puedan aprender cosas son súper relevantes para transformar esta forma de ser, ¿cierto? Entonces, a mí me preocupa mucho, esto es un tema que me tiene bien un poquito nervioso, y lo mencionó Alan. Alan habló acerca de la adopción tecnológica, ¿ya? Yo quiero conectarlo con un concepto que, y perdónenme que sea tan preciso, digamos, con la terminología, digamos, pero en las ciencias de la gestión el concepto es asimilación tecnológica y se distingue de la adopción tecnológica. Y la asimilación tecnológica es la capacidad de las sociedades de consumir nuevo conocimiento más rápidamente para lograr producir más, ¿ya? Y me conecto con lo que dice Marcos, ¿cierto? Marcos dice, escucha, ¿sabes qué más? Tenemos un montón de personas que de alguna manera no están pudiendo producir o aportar al PIB tanto como un grupo pequeño, ¿ya? Personas, volvemos a las personas como el centro de nuestra necesidad de cambio, ¿ya? Vuelvo al tema de la asimilación tecnológica. Lo que pasa, y esto está descubierto científicamente, los países que son más avanzados tecnológicamente asimilan nueva tecnología más rápidamente
que los países que están menos avanzados tecnológicamente. Si tú proyectas eso hacia el futuro, vas a empezar a ver una desigualdad de tecnología, desigualdad de productividad de las sociedades. Yo crecí siempre bajo esta idea de que Chile era un país en vías de desarrollo y que algún día íbamos a llegar al desarrollo. Llevo 45 años y sigo en eso. ¿Okay? Entonces, ahí te das cuenta de que en realidad es una carrera contra el tiempo. Y me conecto con lo que dice Felipe. Innovar es un imperativo, la capacidad de aumentar la necesidad de aumentar nuestra capacidad de asimilar nuevo conocimiento como personas es clave si es que queremos poder producir más con menos recursos. Así que, nada, solamente quería dejar acuñada esa idea. 30 segundos, ¿puedo decir antes de pasar a otro? 30 segundos, porque 30 segundos. Se nos acaba el tiempo y estamos recién Sacar Está tan entretenido. Bueno, hay que ser otro. Estoy de acuerdo con todo y agradezco nuevamente estar acá porque la verdad es que aquí hay que innovar, pero uno mirando a otros lados, no hay que reinventar la rueda. Yo, por ejemplo, hago simuladores de realidad virtual inmersiva que son salvajes, que aquí en Chile también se pueden hacer, va a ser la Federico Santa María, pero a mí me sale en Medellín, gracias a un hub, 35% más barato. Entonces, si hubiera exenciones tributarias para ayudar en mentorías permanentes de parte de las empresas grandes también, que sí lo hay, pero necesitamos que se masifique más, creo que tendríamos otro país. Entonces, abordando cosas que hacen, por ejemplo, y ahí me callo, Finlandia y Noruega y Copenhague, Dinamarca, la primera reunión con un emprendedor que va a presentar algo de innovación, ya la primera reunión se paga de parte de la empresa, ¿ya? Y se firma un acuerdo de confidencialidad. La primera reunión es un respeto a la idea, al proyecto gigante. Y después tienen que reportar como si fuera la ley del lobby, a ver qué pasó y qué va. Entonces, ya esa acción te hace que, o sea, el honor, como habla Mike, el honor de aprender, el honor de compartir. Eso. Teresita, muy cortito también, pero quería seguir en la línea y lo quería conectar la reflexión de Mike con la conversación primera a propósito del rol de la política pública. Y yo creo que hay que tener cuidado respecto a cuánto el Estado disponibiliza en un ecosistema o resuelve en un ecosistema para que las cosas ocurran. Y aquí voy con esto. Si nosotros miramos Latinoamérica, efectivamente Chile es un país privilegiado respecto a la política pública enfocada a emprendimiento, innovación, a capital de riesgo. O sea, tenemos la ley de incentivos tributarios, tenemos toda la política de capital de riesgo que tiene 20 años de historia, tenemos una Corfo muy activa y en el centro, en el corazón del Ministerio de Economía y de Corfo está el emprendimiento como un eje programático, lo mantiene hoy día incluso, aun cuando estamos hablando de industrialización, hoy día Chile se mantiene, tiene más presupuesto, o sea, efectivamente la Corfo ha tenido una política que ha apoyado el ecosistema en su totalidad, incubadoras, aceleradoras, redes de mentores, redes de inversionistas. Sin embargo, cuando uno compara con los resultados en países vecinos, y a propósito del talento, los resultados en Chile son un poco más mezquinos que los que logra un país como Argentina, por ejemplo. Entonces tú dices, ¿cuánto bien o mal le hace la política pública y la total intervención del Estado, ni siquiera de un gobierno, del Estado en el tiempo para lograr, estamos hablando de mundo startup, el mundo capital de riesgo, para lograr que por sí sola la industria se mantenga? Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso respecto a en qué momento estamos hoy respecto a lo que debería ocurrir hacia adelante. ¿Y por qué lo conecto con lo que dice Mike? Porque Startup Chile, por ejemplo, es una política pública que partió hace 2 años atrás como una política de atracción de talento. En Chile el emprendimiento era muy poco global y lo que logró Startup Chile fue traer emprendedores de todas partes del mundo que de alguna manera contagiaran la lógica de mirar globalmente el desarrollo de los negocios. Si hoy día tú sacas la política pública de emprendimiento, innovación y capital de riesgo del país, que fue creada hace 20 años atrás, probablemente de lo que hoy tenemos hay muy poco que queda. Si tú le sacas el financiamiento a las incubadoras, a las aceleradoras, a las redes de mentores, a los fondos de capital de riesgo, son pocos los que sobreviven.
Entonces, ¿por qué quiero hacer la reflexión y conectarlo con el tema del talento? Interrúmpeme nomás, Marco Rivas. Porque se quitó el subsidio a ese mundo, se le fue bajando. Entonces la pregunta es si se ha una política pública que continuar. Fantástica tu interrupción, Marco Rivas. Porque... Bueno, quería ayudarte. Gracias. Si algo era bueno, está potenciado. No, justamente lo que creo que es importante empezar a reflexionar es que quienes toman la posta de fortalecer y consolidar un sistema o un ecosistema. Al final del día, cuando tú entregas un subsidio de manera permanente y acompañas y apoyas de manera permanente, cuando ese emprendedor red inversionista, o sea, yo llamé la primera red inversionista ángel en Chile, que murió. Qué pena. ¿Cuántas quedan hoy día? Las que están surgiendo ahora, hoy, la ODD. Entonces tú dices, ¿qué nos está pasando? Y ahora sí conecto con el talento. Yo creo que el gran desafío es que los casos que empezamos a tener de éxito, que ya empiezan a aparecer, se tienen que hacer responsables de la próxima generación de emprendimiento a nivel local. Ese talento que nosotros inculcamos y que nosotros apoyamos desde Cerro Chile, desde los corporativos, desde la red inversionista, desde los fondos, los corporate, tienen que ser capaces de ellos levantar la bandera y decir, ¿sabes qué? Este talento yo lo devuelvo en la forma de mentoría, en la forma de inversión, en la forma de inspiración, en la forma de educación. Si nosotros no cambiamos ese chip, vas a necesitar una Corfo, un Estado que, a ver, digámoslo, si hoy día el gobierno baja la atención respecto al emprendimiento, innovación y capital de riesgo, porque no es su prioridad, digámoslo, yo sigo en Cerro Chile y lo puedo decir así con toda la fuerza del mundo, hoy día no es la prioridad del gobierno actual apoyar esta conversación, está en otras prioridades. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que nosotros tenemos que velar es que lo que ya hemos construido por 20 años no necesite ni la ley MADE, ni la ley FinTech, ni la ley de no sé qué, ni los fondos, ni los TA1, 2, no sé qué, sino que sean los propios emprendedores que ya lo están haciendo, Plátanos, que se sientan responsables de que esto puede mantenerse, sí y solo sí, ellos son protagonistas de este sistema. Y yo soy la primera en sacar todos los subsidios para hacer menos miopes, eso estoy diciendo bien crítica y bien al extremo. No, estoy hablando, por eso dije, estoy hablando de startup, de scale-up, de venture capital, para ser realista respecto a lo que tenemos. Al final del día tú dices, somos un hub de emprendimiento e innovación, de capital de riesgo, qué sé yo, en toda Latinoamérica. Sácale el componente Estado. ¿Cuánto realmente somos? Entonces, digamos las cosas como son, para enfrentar el desafío que realmente tenemos. Disculpa, solo antes que pase, creo que esto va súper importante lo que planteó María de los Ángeles. Es que es tremendamente importante lo que está mencionando. Gran análisis. La verdad que el problema que tenemos tiene relación con que en algún momento, todos, y cuando hablo todos es gobierno, gran empresa y la sociedad, tenemos que entender que para que el país dé un paso fuerte, sólido y de avance hacia un mayor bienestar, por así decirlo, pasa por poner al centro del desarrollo de los emprendedores pymes. Y en eso, disculpe que sea reiterativo, es que eso no pasa. Nosotros creemos y decimos en el discurso que no, es importante la startup, la innovación y todo, pero no les estamos pagando 90 días. Los tramitamos con los códigos para pagarle. Llegamos a acuerdo en lo que decía Magdalena adelante. Yo he participado, acompañado un montón de startups en procesos de inversión y la primera propuesta que tienen es por comprarle el 50% y con unas condiciones leoninas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol de la empresa y del Estado en torno al desarrollo del país? Esa es la discusión. ¿Cómo logramos poner por delante a Chile los emprendedores pymes y cómo entendemos que eso es parte de que logremos el desarrollo? Porque cuando tengamos esa conversación, los Corfo, los Cercotec, son políticas públicas que tienen que ir en retirada, porque hay un cambio cultural y una responsabilidad que ya supieron las grandes empresas, pero eso hoy día no está. Yo me alegro y felicito que ustedes ya estén implementando áreas de venture capital. Fantástico, pero nos falta un montón de recorrido y tenemos que asumir desde la empresa esa responsabilidad. Perfecto. Bien, el segundo bloque era... no, pero es que lo hemos ahorrado, así por eso te voy a preguntar. Alianza público-privada. Tenía varias preguntas, pero hay una que nadie ha mencionado y me gustaría hacerla porque es más política en realidad. ¿Qué opinan ustedes sobre la creación de un banco del desarrollo que ha planteado el gobierno o una empresa nacional del litio para redireccionar ciertas
industria o ciertos sectores de la economía. ¿Qué les parecen iniciativas como? Me gustaría preguntarle a Jorge. Le puedo hacer una pregunta, disculpe, en la misma pregunta, que aclaremos. ¿Qué se entiende por Banco del Desarrollo? Bueno, lo que ha dicho el gobierno es poco, digamos, porque cada uno parece que entiende lo que puede con eso. Partimos con Jorge. Bueno, 10 segundos con un par de los temas anteriores. Yo insisto en que supervivencia e incomodidad son claves para la innovación. Yo tengo una experiencia de startup hace 22 años, una startup genial, que en retrospectiva, que fracasó, y fracasó porque recibió demasiado capital. O sea, a veces la comodidad te mata un proyecto de innovación. Entonces, hay un balance, obviamente, pero hay que tener cuidado con la... Estoy muy de acuerdo en que, y ahí lo conecto con los temas siguientes, que los estados son útiles como catalizadores en ciertos momentos, pero no pueden ser permanentes en determinado apoyo o actividad. CAP misma surgió de una iniciativa estatal, ¿no? Después se privatizó, pero probablemente sin ese catalizador no habría existido una industria acerera fuerte en Chile. Entonces hay que reconocer eso también en ciertos momentos y como catalizador. Y ahí lo uno un poquitito con tu pregunta. A mí me parece en general, de no está el titular, no es nada concreto, que probablemente el tema litio tenga algún sentido una catalización por parte del Estado en este minuto, a pesar que hay varias iniciativas privadas, locales, extranjeras, pero probablemente tenga algún sentido. Hubo una licitación hace poco para abrir oportunidades de entrar a proyectos de litio. Sí, claro, la verdad es que nos pasó en su minuto, podríamos haber entrado, pero me pareció algo interesante de ir formando como catalizador. Banco del Desarrollo me cuesta mucho más, no hay detalles ni nada. Yo viví en Brasil, allá es muy famoso el BNDES, que es un banco de desarrollo, pero la mitad de su fama se debe a corrupciones, a platas mal orientadas, son platas gigantes como todo en Brasil, y algunas sí son correctamente habilitadas. Y BNDES, sobre todo en los proyectos más regionales del nordeste, lo hace mal, lo ha hecho siempre mal y lo sigue haciendo mal, pero sigue existiendo. Entonces depende mucho cómo se formule esta dualidad que algunos ya han comentado respecto de Corfo, cómo se complementan o compiten este banco de desarrollo, la rentabilidad que se busca, los sectores. Yo creo aquí como Julio, ¿no? Julio, porque otro temita de innovación, perdona Marco, pero se tiende a ir mucho en la línea de software, de aplicaciones, de plataformas digitales, como la línea de innovación, y eso de innovación en muchos foros como estos termina hablándose en esa línea. Tú mencionaste todo el tema de crisis hídrica y otro tipo de problemáticas que también tienen que entrar en esas discusiones. Lo otro tiende a comerse el apetito por conversar e incluso por financiamiento. Pero hay toda una serie de otras necesidades en el país que también requieren innovación, requieren algún tipo de catalizador y algunos aportes de capital. Entonces yo creo que hay que buscar más por ese lado. Pero sí creo que en algunos puntos un Estado puede catalizar ciertos momentos sin eternizarse y sin empezar de nuevo. La comodidad siempre es el gran enemigo también de esos proyectos de catalización que vienen del Estado. Teresa, si me permites complementar la definición de Banco Nacional de Desarrollo, al menos como lo entiendo yo a partir de un par de entrevistas que he escuchado al vicepresidente Corfo, es una fuente de financiamiento que cubre un espacio distinto a la banca tradicional o a los fondos de inversión, ¿ya? La banca tradicional funciona bajo la lógica o opera bajo el cálculo del riesgo. Básicamente te dice, este proyecto tiene tal riesgo, puedo o no prestar, esta es la tasa, ¿ya? El problema es que la innovación vive en un mundo de la incertidumbre. De acuerdo al principio de la conversación yo hablaba de la incertidumbre no es lo mismo que el riesgo, ¿ya? La incertidumbre es un espacio donde tú no puedes calcular el riesgo y por lo tanto la banca tradicional no tiene la lógica para operar en esas condiciones. Por otro lado, tenemos los fondos de capital de riesgo, por ejemplo, los fondos de inversión, que tienen ventanas de tiempo relativamente cortas, 10 años, por ejemplo. Un fondo de capital de riesgo tiene la expectativa de que en 10 años tiene que desinvertir. Esto Magdalena lo conoce muy bien. Y también son poco pacientes, ¿ya? Por eso mismo. Sí, tratan de liquidar desde el año 5. Exacto. Entonces, existen ciertos proyectos que son importantes a nivel nacional, que requieren una lógica de inversión distinta. Montos muy superiores y plazos más pacientes. Entonces yo creo que... ¿Puede dar un ejemplo de eso? Sí, por ejemplo, toma en el caso, hemos jugado estos casos de Estados Unidos, toma la carrera espacial, ¿cierto?
La carrera espacial a Estados Unidos fue básicamente una declaración de Kennedy que dice: tenemos que ser los primeros en llegar a la Luna. ¿Por qué? Porque podemos y porque es importante. Así de simple. Y esa declaración hizo que se congregara un montón de recursos públicos, también algunos privados, pero muchos públicos, que crearon una industria que después llegó a Internet, a la creación de Silicon Valley, a un montón de otras cosas. Entonces, de alguna manera, ese es mi entendimiento del rol que cumpliría el Banco Nacional. Creo que es importante comentarlo. Toda la política actual y sobre todo a propósito del Banco de Desarrollo viene muy de la mano de la teoría de Mariano Mazzucato con todo esto de las misiones. Esta misión, o lo que acaba de comentar Mike, era una de estas misiones que, bueno, en Chile hay misiones de este tipo. Por ejemplo, el salmón podría catalogarse como el desarrollo de la industria del salmón en Chile, podría catalogarse como una misión, ¿vale? O incluso Cerro Dominador podría ser una misión respecto al punto de vista de la generación de energía limpia para el Chile completo. Por lo tanto, y hoy día, ¿qué es lo que hace la Corfo? Una parte muy importante de la Corfo es banca de segundo piso, y ya funcionamos hasta hoy día como esta banca que respalda las misiones que hasta hoy día se han financiado. Entonces, yo creo que es interesante la discusión del Banco de Desarrollo en la lógica de si es necesario crear la institución. Imagínate, lo estoy diciendo desde la Corfo, yo trabajo con la Corfo, y es una discusión súper abierta, si es necesario o no crear una nueva institucionalidad para hacerlo, u ordenar los actores que hoy día ya han participado en misiones de este tipo. Entender si esto es más de forma o de fondo, porque crear un Banco de Desarrollo implica financiamiento, estructura, sacar una parte de la Corfo. Hay estrategia y táctica, y en lo táctico es complicado a 4 años. Entonces, es un gran desafío. Es justamente lo que quiere financiar, son estas misiones, no sabemos cuáles, pero hidrógeno verde podría ser una, energía limpia o cualquiera de los grandes ámbitos que el gobierno anterior dejó instalado de la mano de Julio y el ministerio. No, pero es verdad, si son grandes temas que hemos venido discutiendo hace un tiempo, el tema del envejecimiento, el tema del cambio climático, el uso eficiente del agua, la energía limpia. Entonces, yo creo que va en esa línea. Y hoy día es primera prioridad para el vicepresidente actual, y de hecho es parte de su eje estratégico, abordar la organización de esta banca del desarrollo. Alan y después Marco. A ver, dos puntos. El primero es que yo creo que respecto a la teoría de Mariano Mazzucato y el ejemplo del salmón y qué sé yo, yo creo que es distinto en el fondo, la gran crítica de la teoría del fondo es elegir un sector, es decir, este es el sector ganador, a definir una misión que es una misión país en el fondo y que tiene que ver más con una estrategia quizás tecnológica, como el problema del agua o cambio climático o incluso el hidrógeno verde, que es más transversal. Yo creo que cuando uno elige un sector es una jugada un poquito quizás más arriesgada. Nosotros en general, desde la SOFOFA, desde el HUB, no estamos en contra del Banco Nacional del Desarrollo o de la Empresa Nacional del Litio, pero creo que hay dos riesgos que hay que tener súper presentes, porque al final la teoría tiene sentido en el fondo. El primer riesgo es que en el fondo el modelo de gobernanza garantice decisiones independientes en el fondo, y donde la política no juegue un rol de ningún tipo en el fondo, en las decisiones que tome una institución técnica en este caso. Y lo segundo es que en la medida que estas nuevas organizaciones compitan con otros bancos, por ejemplo, que esa competencia sea totalmente competitiva en el fondo, o sea, que no cumpla, por ser una empresa del Estado, que no cumpla con condiciones de ventaja respecto de otras, porque eso obviamente afecta el mercado y la libre competencia. Marco. Nosotros tuvimos 2 semanas, 3 semanas, no, sí, hace 3 semanas con el presidente de la Corfo, con José Miguel, y la semana pasada me estuve con él. Y uno de los temas que conversamos tenía que ver con que nos explicara cuál era el proyecto del Banco de Desarrollo. Y la verdad que él nos explicó que tiene relación con lo que dice la María Vázquez, que al final, lo entendía así, como un bien chico al final, y para financiar cosas súper puntuales, o sea, proyectos súper puntuales, y lo que pretenden financiar, que nos dejó súper claro, son anteproyectos.
con el objetivo después que estos proyectos, ya con los estudios, con las validaciones que requieran, puedan ir a levantar recursos o al Banco Mundial, o al BID, o a otras instituciones que puedan financiar un proyecto grande, ¿no? Que es distinto a lo que nosotros habíamos entendido, que lo habíamos asociado obviamente quizás a la lógica de que startups que no consiguen hoy día financiamiento de los bancos, pymes que hoy día no están consiguiendo financiamiento de los bancos, lo pueden conseguir a través de los bancos de desarrollo, y la verdad que no. Lo que él planteó tiene relación a algo súper puntual, súper específico, financiamiento de proyectos que nadie financia y que pueden ser potentes para el país. Entonces, en esa lógica, entendiendo lo que él explicó, nosotros creemos que puede ser importante y puede ser relevante que exista este tipo de banca, que ayude y financie proyectos que son estratégicos para el país, sin duda. Ahora, vuelvo a lo mismo. Todo eso es importante siempre y cuando nos hagamos cargo de lo urgente, de lo higiénico. Perfecto. Son las 10:25, ya estamos en la hora. No sé si alguien quiere decir unas últimas palabras en cierre. Porque ya no. Cierre No nos queda tiempo para más cierre temas. Cierre esperanzador. No, yo siento que en Chile, en este tema somos un poquito autoflagelantes. Yo creo que estamos haciendo mucho más de lo que de repente creemos que estamos haciendo. Y creo que está bien orientado. Yo hoy día estoy en esta empresa grande, pero en verdad estuve en un tiempo en startups. Yo fui uno de los fundadores de LABCAP, la Asociación Latinoamericana de Venture Capital, en Estados Unidos. Administré un fondo de tecnología. Y en Estados Unidos prácticamente no hay incentivos, o sea, es todo a pulso y muchos mueren y vuelven a renacer. O sea, hay una dinámica, lo que decía Marco es verdad, los números son impresionantes, pero ya hay un ecosistema muy armado que tiene mucha inercia. Yo creo que acá hay algo, obviamente mucho más pequeño y más limitado, pero hay algo interesante y yo creo que son muy importantes los grandes ejemplos, o sea, lo que se llama hoy día popularmente unicornio. Eso generan siempre una dinámica, lo que decía Felipe, en esto hay ciclos y a veces los ciclos se gatillan por un par de casos de éxito y todo el mundo, mi hijo anda dando vuelta en California buscando un emprendimiento en tecnología para la educación, pero anda allá, o sea, se genera una dinámica y un impulso por estos ejemplos exitosos. Yo creo que esos son bien importantes y hay que fomentarlo, hay que capacitarlo, y sí creo lo que decía Ángeles, que también ellos tienen que tratar de devolver un poquito la ayuda, o a veces ni siquiera aunque no hayan sido ayudados, porque algunos se quejan que no fueron ayudados, pero entender que hay otros que podrían ser ayudados hoy día. Creo que eso también es una retroalimentación bien valiosa. Sí, la verdad es que yo también quiero un poco como palabras así para terminar de cerrar. Nosotros vemos como asociación bien de cerca por lo menos el ecosistema de inversión, de financiamiento. O sea, reunimos a las entidades que son las que están invirtiendo en innovación, digamos. Y creo que lo estamos haciendo espectacularmente bien. Obviamente esto nació gracias a Corfo, o sea, la asociación existe al día de hoy, hace 5 años. Eran 6 los fundadores de la asociación. Hoy en día son 66 miembros. O sea, habla de un crecimiento exponencial gigante. Tenemos por semana por lo menos 1 a 2 postulaciones para ser miembro. Y obviamente no son todos fondos que están invirtiendo, pero son aquellos que invierten también en tiempo, en mentoría o recursos del Estado en aceleradoras, incubadoras. O sea, lo que está pasando es realmente grandioso, ¿ya? Y trabajamos nosotros mucho en conjunto con asociaciones de Latinoamérica. Y puedo hablar con total propiedad que creo que en conjunto, por supuesto, sacamos siempre de esta torta a Brasil, porque es un mercado totalmente autosustentable. Creo que somos los que estamos empujando mayormente en Latinoamérica con Chocari. Y lo digo con total propiedad. O sea, realmente lo que está pasando en Chile es muy, muy potente. Y un poco en línea con lo que decía María Los Ángeles, efectivamente hay un número importante de fondos que han tenido apoyo en Corfo para empezar a crecer y a constituirse, pero al día de hoy son mucho más las instituciones que están sin Corfo y que está hablando de que la posta la están tomando los privados y es real. Yo lo doy, digamos, con certeza absoluta, porque de nuestras 40 instituciones que están invirtiendo a cambio de equity, no son más de 8 o 10 las que tienen apoyo Corfo. El resto son todos de puros capitales privados. También reunimos, por supuesto, fondos que son extranjeros y que están mirando startups en el país, porque en el 2021 quedó más que claro que el talento chileno existe
y que es muy bueno, digamos. Cuando ya aparecen los 2 unicornios, los privados empiezan a decir, se me pasó la oportunidad, ¿qué hago? Y no solo las grandes empresas, los family office, las familias de alto patrimonio, están en eso y dicen, ¿qué hago para que no se me pase el próximo? Entonces, efectivamente esto ya despertó, no es una moda, ya es. Y si seguimos así, vamos a ser efectivamente el hub de inversión de Latinoamérica. O sea, está pasando. Seguimos teniendo, digamos, una ventaja frente a nuestros vecinos. Y la incomodidad tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? En que, por ejemplo, Argentina efectivamente tiene la mayor cantidad de unicornios, ¿verdad?, junto con Brasil, porque es un país que vive de tanta inestabilidad que los emprendedores rápidamente quieren salir a escalar a otros mercados. Acá todavía estamos cómodos porque las cosas funcionan. Pero sí, este mundo de startups y de inversión es totalmente global. Y ya lo tienen claro y la verdad es que como asociación, como fondos, como corporativos, etcétera, están trabajando en esta vinculación internacional para que las startups rápidamente salgan a escalar afuera. Entonces yo creo que el momento es buenísimo. Como Chile lo estamos haciendo espectacular dentro de Latinoamérica y siendo muy, muy jóvenes todavía. Oye, y gran apoyo, y yo destaco porque no hay medio mejor que esté mostrando lo que se está haciendo que lo que están haciendo. O sea, es impresionante, uno ve el F+, ¿verdad?, los fines de semana y la cantidad de startups, o sea, yo digo, oye, están las soluciones para todo, de repente, o sea, voy a escribir ahí, que eso, si me pueden dar, no sé, la robotina completa, pero es increíble como medio, ¿verdad?, felicitaciones y lo que hace la Católica también para relevar estos temas, impresionante, así que muchas gracias. Felipe. Bueno, voy a cerrar sin duda agradeciendo la oportunidad de esta conversación. Yo creo que de alguna manera acá quedó muy patente que hay un optimismo, que hay un momentum, que hay una tremenda oportunidad en estos temas de innovación un poco más disruptivos, de venture capital. Pero yo también creo que hay un desafío importante, que es un desafío últimamente de sostenibilidad en lo que plantea Marco. Acá necesitamos más venture capital, más innovación, más emprendimiento de base científico-tecnológico. Al igual que Jorge, yo creo que tenemos una cuota de autoflagelante. Yo creo que hay mucha innovación de altísima calidad en procesos industriales y en otros temas que son realmente de estándar mundial. Pero tiene que irle a muchos bien en esta ola, ¿no es cierto?, en este ciclo, ¿eh? Tiene que irle a muchos bien. Yo creo que ahí el mundo, sin duda, de las pymes, porque siempre hablamos de las startups, pero no nos olvidemos, las pymes tiene que ser, o sea, y hay muchos vasos comunicantes, o sea, y uno cuando está metido en una empresa grande los ve, ¿no es cierto? O sea, y ahí tenemos un desafío, yo creo que es de todos, que es y que es un desafío permanente, que es el cómo me hago cargo de lo hoy día, y también tengo un porcentaje de la maquinaria verando en la lógica transformación, en lo que viene, en los saltos discretos. ¿Cómo puedo tener más pymes, un porcentaje más importante de mis compras anuales en pymes, ojalá pymes locales, ¿no es cierto? Que es un foco importante, como desarrollo economía local, pero también como impulso innovación disruptiva, como se llama, como impulso desarrollo tecnológico. Hay hartos vasos comunicantes, o sea, yo soy bien optimista, pero creo que no podemos priorizar uno sobre el otro, ¿cierto? Porque si no estamos construyendo una sociedad, una situación de poco equilibrio, de poco balance, ¿eh? Los emprendimientos científicos, tecnológicos exitosos, uno los conoce por nombre, ¿no es cierto? Las pymes son miles y necesitamos, yo creo que sin duda, fortalecer ese ecosistema de pymes y dar vuelta también a la ecuación. Las pymes nos sirven para transformarnos a las grandes empresas, ¿no es cierto? Las pymes yo creo que no necesitan un paternalismo, las pymes necesitan una cancha en que les permita desarrollarse, ¿no? Y ahí veo una oportunidad también con optimismo hacia adelante, ¿eh? Operar en esta dualidad de la transformación, pero una transformación con sostenibilidad en un ecosistema más grande en el que a muchos les va bien. Y para eso yo creo que hay tierra fértil, pero tenemos trabajo importante para seguir avanzando. Mike, ¿tú habías pedido la palabra? Sí, solo quería agradecer, desde la perspectiva del Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas, nos pone muy felices poder tener estos espacios de diálogo, de conversación, y yo también quiero agregar unas palabras de optimismo desde la perspectiva del talento.
a Julio y a mí nos ha tocado observar a las personas que estamos formando como sociedad en las universidades en las últimas, qué sé yo, 2 décadas, quizás. Tú eres más joven que yo, Julio, así que... pero en las últimas 2 décadas tú ves una transformación. Hace 2 décadas en la escuela de ingeniería tú veías a la gente hablar y era muy rara la persona que iba a emprender. Y en cambio ahora la gente se pone nerviosa porque dice, chuta, no he encontrado mi emprendimiento todavía y ya me tengo que graduar. Entonces, creo que de alguna manera estamos logrando un cambio cultural importante en nuestro país y nos deberíamos estar energizados y motivados por el futuro, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias. Yo quería ser, a ver, no sé si tan optimista, no. Vamos a tratar de terminar en alto, pero efectivamente yo creo que somos muy autoflagelantes, sobre todo cuando se instalan discursos sobre lo que nosotros hemos hecho como país, que dicen, bueno, aquí somos extractivistas. No se dan cuenta de que a lo mejor por tener tanto cobre tenemos las mejores capacidades de generación de túneles, de ingeniería geotécnica, de ingeniería antisísmica, y esos son servicios que pueden llegar a ser transversales y se pueden exportar a distintos lados. Lo mismo pasa sobre todo en temas de forestal. O sea, tendemos a ver lo que nosotros hacemos solamente en función del producto, pero no en función del conocimiento que hemos ido generando, que nos permite sacar ese cobre o manejar de manera más eficiente los bosques, la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad de cómo podemos generar un discurso compartido. Y ese discurso compartido me ha tocado ir escuchándolo cuando hay ciertas regiones, por ejemplo uno va a Magallanes y uno dice que tratan de hacer el ejercicio de por dónde pasan sus oportunidades de futuro, porque la inversión requiere algún tipo de proyección hacia el futuro y dicen, no, mira, hay oportunidades interesantes en el hidrógeno verde, fantástico, por lo menos están transmitiendo una frecuencia distinta. O cuando uno de repente se va a la región de La Serena, ya empieza a incorporar dentro de la bandera, de la región de Coquimbo, y empiezan a incorporar dentro de la bandera regional las estrellas, ¿no? Porque saben que son la puerta de la observación del mundo hacia las estrellas. Y ahí hay discursos que son un poco distintos, que hablan sobre la capacidad de poder crear estados de desarrollo que son más interesantes. Y lo veo con un poquito de preocupación, y aquí viene el comentario más político, cuando a nivel de la discusión que se está dando en la Convención Constitucional estamos hablando de crecimiento, o dicho de otra forma, cuando uno habla, sobre todo con gente más joven, lo digo a lo mejor de cosas que les he escuchado a mis hijos, bueno, pero ¿para qué nos preocupamos tanto de innovar si en el largo plazo vamos a estar todos muertos por el cambio climático? Entonces, esa falta de capacidad de poder proyectarnos hacia el futuro con un sueño, con una visión, es algo que efectivamente nos puede hacer retroceder, pero por otro lado está la oportunidad, porque todos nosotros somos creativos, todos nos gusta soñar, todos nos gusta proyectarnos, de poder instalar discursos que sean distintos, que no partan del déficit, de lo que nos falta, sino que hablen sobre todo la oportunidad de los desafíos que tenemos hacia adelante como país. Yo creo que ahí está la clave un poquito más del desarrollo para poder articular lo que Mike decía, estas redes, este ecosistema, estas personas, este talento, esta capacidad del capital de emprendedor, el capital cultural que podemos llegar a tener como sociedad. Teresita, yo solamente agradecer esta instancia de conversación y de reflexión. Yo creo que volver a encontrarnos cada cierto tiempo, así que tomo la nota de una siguiente conversación. Siempre es rico porque no solo te enriquece, sino también te deja reflexivo. Y mi sensación hoy día, que creo que nos deja esta conversación, como en el día a día nos come habitualmente, es mantenernos en estado de alerta, a propósito de lo que dice Julio. Así como Chile ha avanzado y hoy día es un hub de innovación y emprendimiento, la región también ha avanzado. Hoy día las fronteras no existen, no hay límites, existen nómadas digitales en todas partes del mundo. Si Startup Chile era una política pública hace 2 años atrás, la única en el mundo, hoy día existen otras 35 que vinieron a Chile a copiar la política pública de Chile, ¿sabes? Y por lo tanto tenemos que seguir trabajando de manera alineada y colaborativa para seguir construyendo con el ánimo de poder en conjunto resolver estas problemáticas que tenemos al frente, pero no bajar la alerta ni la guardia, porque se nos puede pasar por el lado de la oportunidad y efectivamente nos podemos quedar en esa muerte porque nos comió el cambio climático sin haber sido capaces de hacer algo porque eso no ocurriera. Perfecto. Sí, bien cortito, muchas gracias también por la invitación. A propósito de lo que decía Julio y también el cierre de Ángeles, me tocó estar hace un par de años en Israel y los emprendedores de Israel decían, oye,
yo no sé por qué ustedes alegan tanto respecto de las industrias, la matriz productiva y qué sé yo. Dense una ropa en las muelas, en el fondo, que tienen industrias como la minería, como la industria forestal, sobre la cual se puede generar valor agregado y desarrollar tecnología. Y después acá en Chile hicimos algunos pilotos con tecnología israelí. Y las empresas chilenas que hicieron los pilotos dijeron, oye, en realidad, estos emprendedores israelíes no tienen nada que envidiar a los emprendedores chilenos. Los emprendedores chilenos son espectaculares. Así que creo que tenemos que tener una cuota de optimismo también, no ser autoflagelante, pero sí autoexigirnos para ir mejorando. Muy bien. No sé si alguien más quiere decir Yo nada algo. más que me respaldo de esto mismo y tuve la suerte de estar en Shenzhen cuando Huawei estaba ya instalado en un edificio, pero no era lo que es Huawei ahora, y el CEO dijo, sabiendo que éramos un grupo de chilenos que habíamos ido a ver qué estaban haciendo, como un Silicon Valley ahí de China, y dijo, yo no entiendo cómo vienen ustedes acá si tienen el mejor sol del mundo, el mejor mar del mundo, el mejor cielo del mundo y el mejor desierto del mundo. Innoven que se puede. Okay. Muchas gracias a todos. Dame 30 segundos para cerrar. Primero agradecer la invitación de ustedes. Yo creo que estos espacios son muy valiosos. Segundo, bueno, aproveché de conocer a muchos de ustedes que no los conocía, así que muy contento. Quiero hacer un llamado a todos ustedes que logremos colaborar. Algo que parece tan simple, la verdad que no es simple. Siempre al final ponemos, entre comillas, la competencia por delante y el tratar de cada uno de nosotros anotarnos un gol con nuestras instituciones y no poniendo al final el bien común o los intereses colectivos por delante. Yo creo que eso ya cambió, ya no podemos seguir así. Hoy día nos estamos trazando objetivos mucho más importantes. Entonces, en esos objetivos mucho más grandes, el poder de la colaboración, el poder de co-construir y co-diseñar en conjunto es mucho más potente que competir. Por lo menos desde la fecha, la invitación que nosotros le hacemos es comencemos a colaborar para ver cómo entre todos logramos conseguir los desafíos que el país necesita, que Chile necesita, que los emprendedores y las pymes necesitan, porque si logramos hacer eso, vamos a tener un mejor país para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que puedan emprender, innovar y desarrollarse en este gran país que se llama Chile. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y nos quedó completo el tercer bloque pendiente, que era el futuro de la innovación, las direcciones que vienen, en fin, así que no sé. Encantada. Gracias. Muchas gracias. Muy buena conversación.